Me llamo Ryan. Tengo 29 años. Trabajo en marketing y vivo solo. Hasta hace unos meses, todavía me esforzaba mucho por ser un buen hijo. Ya sabes, el que siempre está ahí, el que siempre paga, el que lleva regalos, el que nunca se queja. El que decepciona, pero calladito. Y la verdad, yo pensaba que con eso bastaba para ganarme un lugar en la mesa. Pero no. Ni para un plato fue suficiente. Todo empezó hace 2 semanas, cuando mi mamá me mandó un mensaje. Decía, cena familiar el día 15. Vístete bien, sonrisa con ojos felices. Así, sin más. No decía por qué nos íbamos a juntar. Nada que hiciera pensar que no era una de esas noches normales con comida para llevar, como antes. Pensé que tal vez era el cumpleaños de alguien o una reunión chiquita. No importaba. Después de años de estar medio incluido, me dio gusto que me invitaran a lo que fuera. Le contesté con un simple sí. Estaba emocionado. Lo apunté en el calendario sin pensarlo mucho. La noche antes, le mandé un mensaje a mi mamá, preguntando si quería que llevara algo. No me respondió. Al día siguiente en la mañana, mandé otro mensaje, solo para confirmar la hora y el lugar. Tampoco respondió. Hasta como a las 2 de la tarde, mi hermana Emma me mandó un mensaje. No te estreses. Solo llega a las 7. Vístete bien. Y eso hice. Me puse saco, pantalón formal, me afeité bien. Me arreglé más que para cualquier otro evento familiar, desde la boda de mi primo hace 4 años. Llegué 15 minutos antes al restaurante. Era un lugar elegante en el centro. De esos con luces bajitas, vasos de agua chiquitos y meseros que hablan como si contaran secretos. Entré, di el nombre de la reservación, mesa para la familia Verde, 6 personas. Me llevaron a una mesa redonda grande, lista para 6. Sonreí. Pensé, tal vez esta vez iba a ser diferente. Pero la anfitriona frunció el ceño y me dijo: Lo siento. Parece que hubo un cambio. Esa fiesta ya terminó. Luego me llevó hasta una mesa chiquita, escondida en una esquina, junto a la cocina. Era una mesa para 2, con un menú plastificado del bar. Me saqué de onda. Le dije: creo que hay un error. Yo vengo con la familia Verde. 6 personas. Ella solo inclinó la cabeza y dijo: eso fue lo que me dijeron. Señor, su familia está allá. Señaló la mesa principal. Ahí estaban mi mamá, mi papá, Emma, mi hermano Scott y su esposa. Riendo. Tomando vino. Me quedé congelado. Al principio pensé que todo era un malentendido. Pero en eso Emma me vio, sonrió y dijo: ah, hola Ryan. Pensamos que a lo mejor preferías algo más sencillo, así que pedimos que te dieran el menú del bar. Scott se recargó en su silla y abrazó a su esposa con flojera. Sí, no creímos que quisieras algo tan formal como la cena. Mi mamá solo dio un trago a su bebida. No dijo nada. Sentí que el estómago se me cayó. Volteé a ver a mi papá, esperando que alguien dijera algo normal. Algo tipo una broma o que dijeran que todo era un malentendido. Pero él ni siquiera me miró. En vez de eso, se volteó al mesero y dijo: vamos a empezar con las ostras y el pan plano con trufa. Luego pedimos las bebidas. Yo me quedé ahí parado como tonto, todavía con la carpetita negra en la mano y el correo de confirmación abierto en mi celular. Yo me ofrecí a ayudar con la cena. Yo ayudé a pagar la boda de Scott. Yo fui el que pagó el seguro del coche de Emma por 1 año cuando perdió su trabajo. He comprado comida, he pagado cuentas del hospital, y sin decir nada les di dinero a mis papás cuando se les complicó la hipoteca. ¿Y ahora? Me estaban dando un menú plastificado, como si fuera un extraño. Como si fuera el acompañante incómodo de alguien. No me senté. Ni siquiera me acerqué a esa mesita triste que me habían puesto. Me quedé ahí parado un rato, tragándome la vergüenza, y algo más. Una claridad que me cayó de golpe. Ubicas ese momento en el que algo hace clic en tu cabeza y dices: ah, esto va en serio. ¿No es una broma?
Ese fue el momento en que algo dentro de mí tronó. Me volteé hacia el mesero que me había llevado hasta ahí y le dije tranquilo. De hecho, yo hice la reservación. Yo me voy a hacer cargo de la cuenta. El mesero abrió un poquito los ojos, sorprendido. Oh, entendido, señor. Pasé caminando junto a la mesa principal, sin hacerle caso a la ceja levantada de Emma ni a la risa burlona de Scott. Me acerqué al mostrador donde estaba la anfitriona. ¿Puedes cambiar la información de pago de la reservación verde?, le pregunté. Ella asintió, muy amable pero con cara de curiosidad. Claro, señor, ¿a nombre de quién ponemos la cuenta principal? Le dije que me iba pronto y que quería dejar todo en orden. Dudó un momento. Entonces le mostré el correo de confirmación que yo había preparado 2 semanas antes, mucho antes de que mis papás siquiera mencionaran la cena. Ahí venía mi nombre. Eso fue suficiente. Salí sin decir nada, me senté en una banca que estaba en la esquina y esperé. Vi el reloj. Pasaron 10 minutos, luego 15. Imaginé cómo iban llegando los platillos, el sonido de las copas brindando, las risas. A los 20 minutos, mi celular vibró. Era mi papá. $1,900, ¿qué pediste? No respondí. Al menos no de inmediato. Porque por primera vez en años, no me estaba apurando para arreglar sus problemas. No era el plan B. No era el tapete de la familia. Nomás me quedé ahí sentado, dejando que el ruido de esa cena carísima los ahogara. Sin mover un dedo. Solo mirando la pantalla, viendo cómo llegaban los mensajes de texto, todos furiosos. Los mensajes empezaron a llegar, uno tras otro. Primero fue mi papá. En serio, esto no tiene gracia. Arregla esto ya. Tú hiciste la reservación. Más te vale que lo arregles. Luego llegó uno de Emma. ¿Qué te pasa? Nos hiciste quedar mal frente a todos. Y Scott, como siempre, mandó solo un emoji de pulgar arriba con su típico comentario pasivo-agresivo. Clásico Ryan. Siempre me toca a mí ser la víctima. En otro momento, me hubiera enojado. Me hubiera puesto a caminar por la cuadra, a dar vueltas, o a pensar si yo era el del problema, como lo hacía antes. Pero esta vez no. En vez de eso, me recargué en la banca, dejé que el aire fresco de la noche me pegara en la cara, y simplemente respiré. Tranquilo. Libre. El punto es que esa cena no fue el inicio de cómo me tratan. Solo fue la primera vez que lo hicieron en público. Desde niño, yo era el fácil. Emma era la niña perfecta, linda, sociable, siempre elogiada por ser tan organizada. Scott era el hermano mayor, tenía beca completa para la universidad, y aunque dejaba trabajos o fuera todo un creído, mis papás lo seguían viendo como si fuera un campeón. Y yo era el que debió esforzarse más, el que debió estudiar otra cosa, el que no debería hablar tan raro. Cuando conseguí mi trabajo en marketing, dijeron que sonaba medio suave. Cuando compré mi primer carro, se rieron diciendo que estaba bien, para empezar. Pagué mis préstamos estudiantiles antes que ellos, y aún así me veían como si yo les debiera algo. Y aún con todo eso, yo seguía cerca. Iba a casa cada día de gracias. Mandaba regalos de cumpleaños, aunque ellos olvidaran el mío. Pagaba cosas que ni me tocaban. ¿Por qué? Porque una parte de mí aún creía que si seguía apareciendo, algún día me verían como parte real de la familia. No solo uno más, sino alguien suyo. De verdad. Pero esa noche, en ese restaurante carísimo, me di cuenta de algo, no solo estaba afuera viendo hacia adentro. Yo era el vidrio contra el que ellos se recargaban mientras se reían. Yo era la broma. El colchón. El que siempre se las arreglaba, aunque ellos no pusieran nada a cambio. Así que no regresé. Los dejé comer. Y mientras estaba sentado en esa banca, disfrutando en silencio del hermoso desastre que había causado, decidí que ya no iba a seguir jugando ese papel. Al día siguiente me desperté con 7 llamadas perdidas. 4 de papá, 2 de Emma y 1 de mi mamá. Me sorprendió. Casi nunca llama. Escuché su mensaje de voz esperando algo fuerte, algo dramático.
Y decía: Ryan, llámame cuando escuches esto. Mira, sé que la cena no fue ideal, pero no tenías que hacer ese show. Tu papá está muy molesto. Todos lo estamos. Y el restaurante dice que tú hiciste la reservación. Dicen que el cobro ya es final. No sé por qué harías algo así. Estábamos tratando de darte espacio. En fin. Por favor, llámame. Darte espacio. Esa frase me dio risa. No le regresé la llamada. En lugar de eso, pasé el día haciendo otro tipo de reservaciones, en el banco, en la app de mi tarjeta de crédito, y en cada pago automático que alguna vez ligué, tontamente, a ellos. El seguro del coche de Emma, cancelado. La cuenta de Netflix y el gimnasio de Scott, que yo pagaba sin que él supiera, fuera. El plan familiar de celular, donde todavía yo era el administrador, les bloqueé el acceso y quité mi tarjeta. Y la joya, el internet, la alarma de seguridad y el seguro médico de mis papás. Todo eso seguía ligado a mi cuenta, porque su crédito no alcanzó cuando se inscribieron, hace años. No los destruí. Solo pausé los pagos. No sabotaje, solo desconecté el dinero. Esa noche, ya tenía lista una hoja de cálculo. Nada loco, solo una lista. Un resumen claro de todo lo que yo había estado pagando. Todo lo que había cargado en silencio sin que dijeran nada. No se las mandé. Todavía no. Esperé. Y no pasó mucho tiempo. Al día siguiente, mi papá mandó un mensaje todo en mayúsculas. ¿Por qué se cayó el internet? ¿Le hiciste algo a la cuenta? 5 minutos después, mamá escribió: Ryan, tu papá está teniendo un ataque de nervios por el wifi y las cámaras. Por favor, arregla lo que hiciste. Luego Emma: ¿cancelaste mi seguro? Mi tarjeta no pasó. Hoy me paró un policía y tuve que enseñarle capturas de pantalla. Y por último, Scott, que solo escribe si quiere algo, mandó: ¿arruinaste Netflix y el gimnasio? ¿Tienes 12 años o qué? A él sí le contesté. Pensé que no querías que él, niño sensible, de la familia tomara decisiones por ti. Solo estoy cumpliendo tus deseos. El silencio que vino después de eso, fue música. Para el final de la semana, mi papá ya me había llamado 8 veces. El último mensaje de voz era, curiosamente, tranquilo. Hijo, mira, hay que hablar. No estamos diciendo que no tengas derecho a estar molesto, pero así no es como una familia arregla sus problemas. Tuve que aguantármela para no soltar la carcajada. Porque lo único que podía pensar era, exactamente así es como yo he manejado sus problemas por años. Callándome. Tragándome el coraje. Aguantando sus burlas, sus chistes pesados, sus decisiones sin preguntarme nada. Y ahora que simplemente no estaba haciendo nada, eso ya era un problema. Pero ya no estaba enojado. Se me había pasado. Ese domingo pasé por la vieja casa familiar. No para entrar, ni para tocar el timbre. Solo para recordarme a mí mismo que yo ya no pertenecía a ese lugar. Vi la luz del porche parpadeando. Esa que siempre arreglaba yo cada ciertos meses porque mi papá no se quería subir a la escalera. El pasto del jardín, descuidado, seguro esperando a que yo llegara con la podadora. Pero no me detuve. Seguí manejando. Lo mejor de todo es que ni siquiera se han dado cuenta de lo que estoy preparando en silencio. Y cuando eso les pegue, bueno, digamos que esos $1,900 de la cena les van a parecer una ganga. 3 días después del drama en la cena, alguien tocó la puerta de mi depa. No esperaba a nadie. Y menos a las 8:47 de la mañana en miércoles. Cuando apenas estaba tomando mi café y pensando si conectarme a trabajar o quedarme viendo hojas de cálculo con ese miedo existencial de siempre. Me levanté con flojera. Miré por la mirilla, esperando que fuera una vecina con un paquete o algún vendedor de servicios de luz. Pero no. Era mi mamá. Traía ropa informal, como si viniera de una reunión con las señoras del café. En la mano tenía una bolsa con letras que decían vive, ríe, ama. Y esa cara que le conozco de toda la vida. Mezcla de preocupación fingida con condescendencia real.
Esa expresión de labios apretados de solo vine porque tengo que verme amable. Abrí la puerta despacio, mentalizándome. Hola, dijo, como si no me hubiera mandado ese mensaje de voz lleno de culpa disfrazada unos días antes. Hola, le contesté seco. Asomó la cabeza por encima de mi hombro, como queriendo ver si yo vivía mal, si estaba triste o solo para buscar algo que pudiera usar luego como prueba de que estaba mejor con ellos. No la invité a pasar. Pensé que podríamos hablar en persona, dijo. No me moví de la puerta. Se quedó ahí, parpadeando, como si no pudiera creer que no la estaba dejando entrar. Como si no pudiera aceptar que después de todo lo que pasó con la cena, yo ya no estaba jugando el papel de hijo que siempre lo aguanta todo. Tu papá estaba muy molesto. Asentí con la cabeza. Y sí, me imagino, ha de haber sido durísimo para él. Ella torció la boca. Ryan, no seas así. Sabes que tu papá no sabe cómo decir las cosas. Solo estaba tratando de hacer que la noche fuera especial. ¿Sentándome junto a la cocina con un menú para llevar? Incliné la cabeza. ¿Eso te parecía especial? Silencio. Se acomodó la bolsa en el hombro. Siempre has sido muy sensible. Y ahí estaba. La palabra. Como si fuera algo malo. Como si sentir fuera una falla mía. Como si aún esperara respeto básico y eso me hiciera débil. ¿Sabes? Y le dije despacio. Ser sensible es mucho más fácil cuando te están diciendo todo el tiempo que no perteneces aquí. Ella respiró hondo, como si fuera a dar una charla motivacional. Creo que el problema es que necesitas siempre ser el centro de atención. Siempre te tomas todo muy personal. Solo fue una cena, Ryan. Una cena que yo pagué, que yo organicé, y a la que ni siquiera me invitaron de verdad. Eso no es justo, dijo rápido, y luego bajó el tono. Mira, no podemos ya dejar esto atrás. Deshaz lo que hiciste con las cuentas. Arregla el desastre. Me apoyé en el marco de la puerta y crucé los brazos. ¿Quieres que arregle este desastre? Parpadeó de nuevo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, dije. ¿Te refieres a que vuelva a pagar todo y acepte que me sigan tratando como si fuera el extra de la película? Eso no es lo que nadie quiere. Hiciste todo esto demasiado dramático. Me reí bajito. No porque fuera gracioso, sino porque era tan típico de ella que casi lo admiré. Saqué mi celular y abrí la carpeta donde tenía todos los recibos, capturas de pantalla, hojas de cálculo, pagos anotados. No se los eché en la cara, solo los sostuve a la altura donde ella pudiera ver. Tengo todo anotado. Cada peso que he cubierto en los últimos 3 años. El seguro de Emma. El celular de Scott. Su sistema de seguridad. Su súper. Sus plataformas de streaming. El seguro de una mascota que ni siquiera conozco. 21,389 pesos. Ella se puso pálida. Estás exagerando. Puedo imprimir los reportes si quieres. No dijo nada. Entonces dime, mamá. Cuando tú y papá se burlaron de que me sentara en la mesa de atrás. Cuando Emma dijo que ni de chiste quería compartir cena conmigo. ¿Eso también era parte del plan? ¿O solo fue una broma más a mi costa? Bajó la mirada. Creo que todos hemos dicho cosas que no queríamos decir. Pero tú fuiste quien quiso dejarme fuera. Ella no respondió a eso. Nos quedamos callados un buen rato. Al final dijo. Tu papá quiere que vengas a cenar el domingo. Una cena bien hecha, como Dios manda. Vamos a hacer tu lasaña favorita. La miré serio. ¿Y cada semana? Ella sonrió. Sí. Dejé pasar unos segundos de silencio antes de contestar. Lo voy a pensar. En ese momento pareció aliviada, como si creyera que me estaba calmando. Pero no era así. Porque ella no sabía lo que ya estaba en marcha. Ninguno de los dos lo sabía. Yo ya había hablado con el abogado de la familia. La casa,
Esa donde aún aparece mi nombre porque firmé con ellos hace 5 años cuando la refinanciaron para que les dieran una mejor tasa de interés. Yo ya había empezado el proceso legal para salirme de la hipoteca y renunciar a cualquier parte de la propiedad. Suena generoso, pero no lo es tanto cuando te das cuenta de lo que eso significa. Sin mi crédito, el banco reevalúa el préstamo. Y con la situación económica en la que están, van a tener que vender la casa o aceptar un pago mensual muchísimo más alto. Y lo mejor es que todavía no saben nada. Pero lo sabrán. Porque cuando les llegue esa carta del banco y vean que no solo están perdiendo el apoyo económico, sino la base sobre la que se sostenía todo. Lo van a sentir. Y por primera vez, yo no estaré ahí para ayudarlos a recoger los pedazos. Solo voy a mirar, en silencio, como ellos me miraban a mí cuando comía solo. No fui a cenar ese domingo. En vez de eso, pasé la tarde cocinando lasaña en mi propio depa. Con mi música favorita de fondo. Sin comentarios pasivo-agresivos. Y sin sentir culpa. Solo yo, una copa de vino, y la tranquilidad de saber que, al fin, había salido de esa caja donde me metieron durante años. A la mañana siguiente, me llamó el abogado de siempre, el señor Callahan. Un señor tranquilo, de unos 60 años, que siempre me ha parecido como un bibliotecario que por accidente se hizo abogado. Habíamos hablado 3 veces en los últimos 2 meses, organizando todo. La hipoteca, los papeles de la propiedad y, lo más importante, mi salida. Llamó para confirmar que el aviso legal ya se había entregado esa mañana. Tus papás estaban en casa cuando llegó el mensajero, me dijo calmado. Espero saber pronto de ellos. Y no se equivocó. A las 9:17 empezaron las llamadas. Primero papá. ¿Qué es esta carta? ¿Te estás saliendo de la refinanciación? ¿Estás loco? ¿Sabes lo que esto le hace a la hipoteca? Y luego otra. Callahan dice que sin tu crédito tenemos que refinanciar otra vez o vender. Sabes que no vamos a conseguir la misma tasa. Vas a hundir a tu propia familia. No contesté. A las 9:40, mi mamá llamó. Fue al buzón de voz. Ryan, hijo, no entiendo qué está pasando. Esto no puede estar bien. Hablamos de la cena, dijiste que lo ibas a pensar. ¿Por qué nos haces esto así, de sorpresa? A las 10, Scott se sumó. ¿En serio haces esto justo cuando estamos con lo de la cena? Eres una reina del drama. Madura y arréglalo. Y luego Emma. Ok, ya entendimos. Ya hiciste tu punto. Ya basta. Nos humillaste. Todos estamos sufriendo. Si con esto te sientes mejor, felicidades. Ojalá seas feliz. Tampoco les contesté. Porque no hice nada de esto por atención. Ni por venganza. Lo hice porque al fin entendí que nunca me iban a ver como igual. Nunca me iban a tratar con respeto, nunca me iban a dar un lugar en la mesa. A menos que yo mismo construyera la mesa. Pagara las sillas y además sirviera la comida. Y aún así, me daban el menú para llevar. Más tarde ese mismo día, alguien volvió a tocar la puerta de mi depa. Esta vez fue mi papá. No esperó a que lo invitara a pasar. Nomás entró como si el lugar fuera suyo, con las narices bien abiertas, respirando fuerte. Tenemos que hablar, dijo. Yo me quedé junto a la puerta. Ya estamos hablando. Él caminaba de un lado a otro, como león encerrado. Nos agarraste en curva. Nos dejaste sin aire después de todo lo que he hecho por ti. Solté una risa. ¿Cómo qué? ¿Reírte de mí en la cena? Dejar que Emma y Scott me traten como si fuera un estorbo. Mientras yo pagaba la mitad de todo lo que tienen. Él apretó la mandíbula. Y siempre te haces la víctima. No, dije tranquilo. Solo dejé de ofrecerme para ese papel. Entonces me apuntó con el dedo. Somos tu familia. No puedes alejarte de la familia solo porque las cosas se ponen difíciles. Qué curioso, le contesté cruzando los brazos. Tú te alejaste de mí emocionalmente desde hace años. Yo solo dejé de correr detrás de ti.
Se quedó callado, como si mis palabras sí le hubieran pegado. Luego de un rato, habló con otro tono, como más bajito. Y mira, estamos en un mal momento. Si esto sigue así, vamos a perder la casa. Lo sabes, ¿verdad? Sí, dije. ¿Entonces vas a dejar que eso pase? Lo miré directo a los ojos. Yo no estoy dejando que pase nada. Solo me estoy haciendo a un lado. Las consecuencias vienen de lo que ustedes mismos construyeron. Estás castigando a todos porque no te gustó donde te sentaste en la cena. Negué con la cabeza, lento. No. Me estoy yendo porque después de años de dar y dar, ustedes dejaron claro que solo era útil. No amado. No respetado. Solo útil. Ni siquiera me veían. Él desvió la mirada, con la quijada apretada. Y murmuró. No pensamos que te importara. Y ahí estaba. La verdad. No dije nada. No hacía falta. Se quedó parado ahí un rato más, como esperando que yo dijera algo. Como si quisiera pelear, como si esperara que hiciera lo mismo de siempre. Pedir perdón, calmar las cosas, hacerle la vida más fácil. Pero esta vez no lo hice. Al final, dio media vuelta y se fue sin decir más. Pasó una semana. La casa se puso en venta. Pusieron un letrero de inmobiliaria en el jardín, ese que antes yo cortaba cada verano sin cobrar. Cuando todavía pensaba que eso significaba algo. Intentaron hacer como que era decisión de ellos. Le dijeron a la familia que se iban a mudar a algo más chico. Pero todos en el chat familiar sabían la verdad. Los chismes vuelan cuando de repente 3 hijos adultos andan buscando préstamos de emergencia y sillones donde dormir. Emma subió una historia misteriosa a Instagram, hablando de traición entre seres queridos. Y luego una foto de su coche con una araña de tránsito. Porque ni siquiera había renovado el seguro. Scott empezó una campaña en GoFundMe. Con una historia triste sobre problemas de dinero, juntó 80 pesos entre 2 compas del trabajo y su profe de educación física de la prepa. Mi mamá me mandó un correo una vez. Solo era un link a un álbum de fotos viejo. De un viaje a la playa que hicimos hace años. No lo abrí. Porque la verdad, no necesitaba recuerdos que me recordaran lo que había perdido. Necesitaba cuidar lo poquito que, por fin, había logrado ganar. 3 meses después, vendieron la casa. Se mudaron a un depa más chiquito en las orillas de la ciudad. Emma tuvo que agarrar más turnos. Scott canceló su gimnasio y empezó a correr en parques. Algo de lo que se quejaba diario en redes. Mi mamá y mi papá dejaron de llamar. ¿Y yo? Me fui a Italia. No lo tenía planeado, fue algo que me nació de repente. Llevaba años ahorrando, diciéndome que aún no era el momento. Pero en cuanto vi el anuncio de vendida en Silló, esa misma noche compré el boleto. Terminé sentándome en Florencia, viendo cómo el sol se pintaba de dorado sobre el río Arno. Me reí, tomándome un espresso, y respiré. Pero respiré de verdad. Por primera vez en toda mi vida adulta. Sin deberle nada a nadie. Sin cadenas emocionales amarradas a los tobillos. Solo libertad. Libertad real, ganada con esfuerzo. Una noche, mientras veía las luces de la ciudad parpadear, me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Pero lo reconocí al instante. Era mi mamá. Decía: espero que estés bien. Todos la estamos pasando difícil. Tu papá ya no es el mismo. Te extrañamos. Lo leí varias veces. Y luego escribí una sola palabra. Adiós. Bloqueé el número. No por odio. Ni siquiera por coraje. Sino porque sabía que si dejaba la puerta abierta, aunque fuera tantito, iban a volver a entrar con culpa. Con vergüenza. Con disculpas a medias y 1000 expectativas encima. Y yo ya no podía con eso. Ya no me quedaba otra. Ellos me enseñaron cómo no debe ser una familia. Y yo, por fin, aprendí a construir la mía.
poco a poco. Ladrillo por ladrillo. Límite por límite. Una familia donde no me digan que me siente junto a la puerta de la cocina, mientras los demás brindan con botanas que yo mismo pagué. Una familia que empiece por mí y termine en paz. Cuando mis papás vieron mi cara llena de lágrimas y el golpe feo que tenía bajo el ojo, no dijeron nada. Su silencio pesaba mucho, como si estuvieran tristes y sorprendidos, pero sin saber qué hacer. Se fueron sin decir ni una palabra. Solo escuché sus pasos alejándose en el pasillo. Mi esposo Sergei sonreía todo contento, sentado en su silla con una cerveza en la mano. Pensó que había ganado. Pero ese momento no duró nada. Ni media hora después, escuché de nuevo el clic de la puerta. Escuché mi nombre, Ana, como si fuera un susurro. Abrí la puerta despacito, como en un sueño. El golpe de mi ojo ya estaba más oscuro, como una mancha roja fuerte que se notaba mucho en mi cara pálida. Mis ojos, que antes brillaban con vida, ahora estaban vacíos. Solo se veía miedo y dolor. Yo quería creer que mis papás no se iban a dar cuenta del golpe, pero en el fondo sabía que era imposible. Ahí estaban ellos, mi mamá Leuda y mi papá Víctor, parados en la puerta como fantasmas del pasado. Cuando en casa había risas y yo no tenía miedo de nada. Mi mamá tenía los labios apretados, como si estuviera aguantando un grito. Sus ojos, que siempre fueron cariñosos, ahora se veían llenos de tristeza y ganas de ayudarme, pero no sabía cómo. Mi papá, que siempre había sido fuerte, ahora parecía más viejo y cansado. Sus hombros estaban caídos y su cara llena de arrugas. Cuando vio mi rostro, apartó la vista del golpe, como si le doliera mirar. Entraron despacito al depa, como si tuvieran miedo de pisar algo peligroso. Cada paso se escuchaba fuerte en el silencio, y el ambiente se sentía tenso, como cuando va a pasar algo malo. Sergei se quedó tirado en el sofá, con esa sonrisa sobradita y la cerveza en la mano, como si todo estuviera bien. Los miró y se burló. «Pásenle, queridos invitados», dijo en voz alta, todo sarcástico. Sus ojos brillaban como si estuviera feliz de verlos, pero en realidad se sentía ganador. Como si estuviera diciendo, «Vean, ella es mía y nadie puede hacer nada». Sentí un escalofrío. Me dio mucha pena y quería desaparecer. Bajé la cabeza para que no me vieran las lágrimas. Cada lágrima era como decir en voz alta, «Tengo miedo y no sé qué hacer». Mi mamá, Leuda Mila, trató de ser fuerte y caminó hacia la cocina con pasos lentos y temblorosos. Víctor se quedó parado en el pasillo, como si le costara entrar a la sala. Como si al cruzar esa puerta todo se volviera real. «Voy a poner agua para el té», dijo Leuda Mila en voz muy bajita, mientras ponía la tetera en la estufa. Sus manos temblaban. Yo la sexta limpiarse una lágrima con el revés de la mano. Fue un gesto pequeño, pero lleno de dolor. La cocina se volvió el lugar donde nadie decía nada, pero todos sentíamos mucho. Solo se escuchaba el sonido del agua calentándose y el tic-tac del reloj. Cada segundo se sentía lento y pesado. Me senté en la mesa, con las manos bien apretadas en el regazo. No quería ver a mis papás a los ojos. Sergei se puso en la puerta, recargado, como un depredador vigilando. Se le notaba que estaba disfrutando ver cómo nos sentíamos. Su sonrisa era falsa y cruel. Leuda puso el té en tazas distintas y las colocó con cuidado en la mesa. Nadie las tocó. Se quedaron ahí, como si fueran prueba de lo roto que estaba todo. Yo tenía un nudo en la garganta. Quería llorar, gritar, decir todo lo que me había callado por años. Todos los golpes, el miedo, las noches escondida llorando. Pero el miedo no me dejaba. Tenía miedo de Sergei. De lo que podría hacerme si hablaba. Mi papá rompió el silencio con una tos y dijo con la voz tiesa: «¿Cómo va el trabajo?», y sin voltear a verme, solo viendo la mesa. «Bien», respondí en voz muy baja. «¿Y Sergei, cómo está?», preguntó, como tratando de hacer todo parecer normal. «A todo bien», dije, pero ya sentía las lágrimas quemándome los ojos. Sergei soltó una risita burlona. «Y no podría estar mejor», dijo con esa voz molesta,
como retándonos. Los ojos de mi mamá brillaron, enojada, pero se aguantó. Sabía que si decía algo podría empeorar todo. El tiempo pasaba lento, como si nos estuviéramos ahogando en todo lo que no decíamos. Yo me sentía como un pájaro atrapado, con las alas cortadas por el miedo. Ver a mis papás sufrir por mí, ver en sus caras que sabían todo aunque no lo dijeran, me hizo entender que su silencio no era porque no les importara. Era por miedo. No solo por mí, sino por ellos también. Tenían miedo de lo que Sergei podría hacer si lo enfrentaban. Al final, Víctor se paró con determinación. «Ya nos vamos», dijo, volteando a ver a Leuda. Ella asintió, como aliviada de poder salir de ese lugar. Se despidieron en silencio, sin verme mucho a los ojos, como si eso les rompiera el corazón. Leuda me abrazó fuerte, sus brazos temblaban. «Sé fuerte, mi vida», me susurró al oído, con la voz rota. Víctor solo asintió con una cara seria y se dio la vuelta. Los sexto salir y sentí como si el corazón se me cayera. Su visita no cambió nada. Yo seguía igual de sola, atrapada en este depa, con miedo y en silencio. Cuando la puerta se cerró con un clic, Sergei se acercó con una sonrisa que me dio escalofríos. «Eso es todo», dijo. «Hasta tus queridos papás se quedaron callados. Ya ves. Te lo dije. Nadie te quiere». Sus palabras me lastimaron como un cuchillo en una herida vieja. Me quedé quieta, viendo la nada. Pero algo dentro de mí se rompió. La cadena que me tenía amarrada a él y a esta vida de miedo. Se reventó. Ya no sentía miedo. Ahora sentía coraje. Enojo contra él, contra mí misma, contra un mundo que permitió todo esto. Fui a la puerta, la cerré con llave y me recliné contra ella. La madera fría me tocaba la espalda. Las lágrimas caían, pero esta vez no eran de miedo. Eran de rabia, de fuerza, de un valor que ni yo sabía que tenía. Ya no iba a callarme. Ya estaba harta. Me iba a liberar, cueste lo que cueste. Sergei, como si nada, agarró el control y puso la tele. Las noticias sonaban bien fuerte. Él se tiró en el sofá, tomando cerveza con una sonrisa como si acabara de ganar una guerra. Sus ojos brillaban con pura soberbia. «Mira, ni tus papás me pueden tocar», dijo con tono burlón. «Así que siéntate y deja de molestar». Me di la vuelta y miré por la ventana. La calle estaba mojada por la lluvia. Las gotas caían lentas, borrando los contornos de los edificios, como si reflejaran mi cabeza llena de niebla. Antes, en un momento así, yo estaría temblando, con miedo de todo. Pero hoy algo cambió. No fue un grito de valentía, fue un cansancio profundo. Cansancio de aguantar, de callar, de sentirme menos. Una parte de mí se soltó. Como una puerta vieja que por fin se abre. Mientras tanto, el coche de mis papás avanzaba por las calles lluviosas, camino a casa de mi hermano Kostia. Adentro, había puro silencio. Solo se escuchaban los llantitos de mi mamá. Mi papá apretaba el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Su cara estaba gris, llena de culpa y tristeza. Los dos cargaban el peso de haberse quedado quietos mucho tiempo. Leuda metió la mano a su bolso y sacó el celular con los dedos temblando. Abrió la galería y enseñó las fotos que había tomado en secreto en mi depa. Mi cara con un golpe, mis brazos con rasguños. Esas fotos hablaban más fuerte que cualquier palabra. Eran la verdad que ellos no habían querido ver. Le puso el teléfono a Víctor en las manos. «Mira, Vita. Mira lo que le hizo». «Y nosotros no hicimos nada», dijo con la voz rota. Víctor vio las fotos y luego apartó la vista, con la mandíbula apretada. No podía ver más. Siempre había creído que era un buen papá, un hombre que protegía. Pero ahora se daba cuenta de que su silencio había sido una traición. «Debimos haber hecho algo desde hace mucho», Leuda, dijo con voz llena de arrepentimiento. «Hace mucho». Llegaron al depa de Costa, subieron rápido las escaleras hasta el tercer piso. Cuando Costa abrió la puerta y vio las caras de nuestros papás, llenas de lágrimas, entendió de inmediato que algo estaba muy mal.
¿Qué pasó? ¿Ana está bien?, preguntó preocupado. Leuda le dio el celular. Las fotos brillaban en la pantalla. Costa las vio y su cara cambió por completo. Como abogado ya había visto cosas horribles, pero ver así a su propia hermana lo hizo enojarse mucho. «Esto se termina ahorita», dijo con los dientes apretados, y dejó el celular sobre la mesa. «Voy a llamar a la policía». Marcó al 112. Su voz era seria y segura mientras denunciaba la violencia que yo sufría. Dijo mi dirección y el nombre de Sergei, todo claro, como profesional. Sin pensarlo mucho, empezó a prepararse. «Voy a ir a verla», le dijo a nuestros papás. «Necesito saber que Ana está a salvo». Costa sabía cómo era el sistema. Sabía que si no hacían las cosas bien, Sergei podía escaparse. Lo más importante para él era protegerme, pasara lo que pasara. Yo estaba junto a la ventana, pensando en todo, cuando mi celular vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Sentía el corazón latiendo muy fuerte. «Anya, soy Costa», dijo la voz de mi hermano, firme y rápida. Me sorprendí. «¿Costa? ¿Qué pasa?» «Y ya sé todo, Ana. Mamá y papá me contaron. Ya llamé a la policía. Van para allá». Cuando dijo policía, me dio un escalofrío. Siempre había tenido miedo de ellos, pensaba que solo traían problemas. Pero la voz de Costa sonaba tan segura que me dio calma. «¿Te estás seguro de que esto está bien?», le pregunté en voz bajita. «Anya, escúchame», dijo con fuerza. «Ya no tienes que vivir así. Te mereces una vida mejor. ¿Estás lista para salir de esto?». Sus palabras me hicieron recordar todos los años que Sergei me decía que nadie me necesitaba. Que nadie iba a ayudarme. Pero la voz de Costa rompió esa mentira. Alguien sí se preocupaba. Alguien estaba peleando por mí. «Sí», susurré, casi sin fuerza. «Pero lo digo en serio». «Sí, estoy lista». «Bien», dijo él. «Voy para allá. Espérame y no tengas miedo. Estoy contigo». Colgué. Tenía 1000 emociones encima. Miedo, esperanza, coraje. Todo junto como un huracán. Pero una cosa era clara, ya no estaba sola. Tenía apoyo. Y eso me dio fuerzas. Miré a Sergei, todavía tirado en el sofá, viendo la tele como si nada. Se veía relajado, sonriente, como si su vida fuera perfecta. Respiré profundo y caminé hacia el cuarto. Esta vez, mis pasos eran seguros. Abrí el closet y saqué una maleta pequeña. Me iba a ir con mis papás un tiempo. Empaqué algunos vestidos, fotos viejas de cuando éramos felices, y un peluche de mi infancia. Estaba viejito, desgastado, pero me recordaba a una época en la que yo sonreía. Una época antes de Sergei. 1 hora y media después, la puerta volvió a hacer clic. Sergei estaba tirado en el sofá, pero de pronto se puso tenso. Ya no se veía tan seguro. «¿A quién llamaste ahora?», y dijo con un tono molesto, sin dejar de ver la tele. Pero en su voz ya se notaba nervioso. Entonces la puerta se abrió. Era Costa, mi hermano, y venía acompañado de 2 policías uniformados y un agente de la comandancia. Detrás venía mi papá, todo pálido, como si estuviera cargando una culpa enorme. Yo estaba pegada a la pared, abrazando una carpeta delgada que tenía toda mi verdad. El miedo que me había paralizado durante años se fue. Ahora sentía una calma fría pero fuerte. Sabía que esto apenas empezaba, pero era el comienzo de una nueva vida. Una vida donde podía hablar. Donde tenía voz. Costa dio un paso al frente, muy seguro de sí mismo. «¿Sergei Petrovic?», preguntó serio, como un abogado que sabe lo que hace. Sergei apagó la tele y aventó el control remoto. «¿De qué se trata esto?», dijo enojado, tratando de hacerse el valiente, pero ya se le notaba el miedo en los ojos. Uno de los policías empezó a leer. «Está detenido por sospecha de haber golpeado a Ana Victorna.
Sergei se levantó de golpe, gritando: «Que esto es un absurdo. Que ella se lo hizo sola. No me pueden creer eso». Volteó a verme, muy enojado, pero también desesperado. «Anya, ¿qué estás haciendo? Sabes que no lo decía en serio». «Fue un accidente». No le respondí. Mi silencio fue mi fuerza. Le di la carpeta a Costa, y él se la pasó a la gente. «Aquí está todo», dijo Costa. «Declaraciones, fotos, historia clínica. Todo está documentado». El policía revisó todo con una cara seria. El agente de la comandancia le hizo una señal a mi papá, y él confirmó que todo era cierto. Sergei empezó a caminar de un lado a otro, como un animal encerrado. «¿Que están locos? ¿Con qué derecho me detienen?». Se me vino encima, pero Costa se le puso enfrente, firme. «Aléjate de ella», le dijo Costa con una voz baja, pero fuerte. «Tendrás chance de hablar en la comandancia». Los policías lo agarraron de los brazos. Empezó a gritar y a hacer escándalo. «Amenazas. Se van a arrepentir. Yo conozco gente». Mi papá se quedó quieto, cabizbajo, sin poder verme a los ojos. Sentía su culpa. Por años había callado, había aceptado a Sergei como familia, y ahora veía cómo se lo llevaban. Ya no era parte de nosotros. Era un extraño que había destruido nuestras vidas. Vi cómo se lo llevaban, y aunque temblaba, el miedo ya no me controlaba. Sabía que estaba protegida, que había gente que no me iba a dejar sola. «Anya, necesitas ir al médico», dijo Costa. «Mamá va a ir contigo». Asentí, todavía en shock por todo lo que había pasado. Leudemila, que había estado quieta todo el tiempo, se acercó y me abrazó fuerte. «A todo va a estar bien, mi niña», susurró, con la voz temblando, pero con una ternura que no escuchaba en años. Mi papá se quedó parado en el pasillo, mi papá se quedó parado frente a la puerta cerrada. Ya no era el hombre fuerte que recordaba. Quería decir algo, pedir perdón, pero no le salían las palabras. Leudemila y yo nos fuimos al hospital. El viaje en taxi fue callado, solo se escuchaban sus suaves sollozos. Yo miraba las luces de la ciudad pasar por la ventana, sintiéndome vacía, pero también libre. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía tener un futuro sin miedo. En el hospital, el doctor tomó nota de todas mis heridas. Cada moretón, cada rasguño era una prueba de que había sobrevivido. Leude no me soltaba la mano. Me hablaba bajito, dándome fuerzas como si sus palabras fueran un abrazo. Cuando volvimos al apartamento, Costa estaba escribiendo una solicitud para que Sergei no pudiera acercarse más a mí. Estaba muy concentrado. Mi papá estaba en la cocina, tomando té en silencio, con las manos temblando. Mi mamá tenía los ojos llenos de lágrimas mientras servía las tazas. «Mamá, por favor, no llores», le dije, abrazándola. «Todo va a estar bien. Vamos a salir de esto». «Lo sé, mi niña», dijo ella, secándose los ojos. «Me siento aliviada de que por fin te hayas librado de él. Yo sabía que te hacía daño, pero tenía mucho miedo de decir algo. Tenía miedo de que todo fuera peor». «Lo entiendo, mamá», y le dije despacito. «Pero ya se terminó. Ahora vamos a vivir diferente». Mi papá, Víctor, empezó a sacar las cosas de Sergei. Las metía en bolsas negras y las dejaba fuera del departamento. Lo hacía en silencio, como si cada viaje fuera su manera de pedir perdón por no haber hecho nada antes. Yo estaba en mi cuarto, rodeada por el cariño de mi familia. Costa me explicaba los pasos legales que seguían, hablando claro y tranquilo. Leude me acariciaba el cabello, su tacto suave, sus palabras eran como un susurro que me daba paz. Mi papá se quedó en la cocina, con la culpa en el rostro. Cuando miré a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, vi amor, apoyo y un poquito de esperanza. Ya no estaba sola. Tenía una familia que me amaba y me apoyaba sin importar qué pasara. El departamento se sentía distinto. Estaba en silencio, sin la tele encendida, sin las voces molestas de noticias ni los programas tontos que Sergei veía todo el día.
El silencio se sentía raro pero bonito, como si por fin me hubiera librado de un ruido que me perseguía desde hace años. Había algo nuevo en el aire. Una sensación de libertad, débil pero real. Leude entró a la cocina y puso a hervir agua para el té. Ya no era la misma mujer nerviosa de antes. Ahora se veía fuerte. Caminaba con seguridad, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. Costa estaba sentado en la mesa, rodeado de documentos. Levantó la vista cuando entré y me sonrió con esa calma tan suya. Me di la vuelta para que no viera que se me salían las lágrimas. No quería que me viera llorar. ¿Cómo estás?, me preguntó, dejando sus papeles a un lado. Está bien, murmuré mientras me sentaba en la silla frente a él. Todo esto se siente irreal, como si estuviera en un sueño. Esto es real, Anya, dijo Costa con firmeza. Y tomaste la decisión correcta. Yo no dije nada. Mi silencio era mi fuerza. Le entregué la carpeta a Costa, y él se la pasó al policía. Declaraciones, fotos, historia médica de golpes pasados. Todo está comprobado, dijo Costa con una voz tranquila pero segura. El policía revisó todo con una cara seria. El jefe de la comisaría asintió hacia Víctor. Él caminó como entrando en un sueño, y dijo quién era. Sergei caminaba de un lado a otro, como un animal acorralado. ¿Que están locos? ¿Cómo se atreven a detenerme?, y gritaba. Se fue encima de mí, pero Costa se puso enfrente y no lo dejó pasar. Aléjate de ella, dijo Costa con una voz baja pero fuerte. Vas a poder hablar en la comisaría. Los policías agarraron a Sergei de los brazos. Él se movía y gritaba. Que esto es una amenaza. Tengo contactos. Se van a arrepentir. Mi papá se quedó parado, cabizbajo, sin poder mirarme a los ojos. Sentía la culpa, el miedo, y el dolor de no haber hecho nada antes. Una vez había recibido a Sergei como parte de la familia. Ahora lo veía irse arrastrado por la policía. Ya era un extraño que nos arruinó la vida. Vi a Sergei salir mientras yo sentía el corazón ardiendo. Pero esta vez el miedo no me ganó. Sabía que estaba protegida. Sabía que ya no estaba sola. Anya, necesitas ir al médico para un chequeo, dijo Costa cuando la policía se fue. Tu mamá va a ir contigo. Yo asentí con la cabeza, todavía en shock por todo lo que pasó. Leudemila, que no se había movido, dio un paso y me abrazó con mucho cariño. Todo va a estar bien, mi niña, susurró con la voz temblorosa pero con un amor que no le había escuchado en años. Mi papá se quedó en el pasillo, mirando la puerta cerrada, como una sombra del hombre que fue. Quería decir algo, pero no podía hablar. Leude y yo nos fuimos al hospital. El viaje en taxi fue silencioso, solo se escuchaban sus sollozos suaves. Yo miraba las luces de la ciudad pasar, sintiéndome vacía, pero también rara vez, libre. Por primera vez en muchos años, imaginé un futuro sin miedo. En el hospital, el doctor anotó todas mis heridas. Cada moretón, cada corte, era una prueba de que seguía aquí. Leuden nunca me soltó la mano. Me susurraba palabras de ánimo que me hacían sentir segura. Cuando regresamos al depa, Costa estaba haciendo una solicitud para que Sergei no pudiera acercarse más. Estaba enfocado y serio. Mi papá estaba en la cocina tomando té, en silencio, con las manos temblando. Vi las lágrimas de mi mamá mientras servía las tazas. Mamá, no llores, por favor, le dije mientras la abrazaba. Todo va a estar bien. Vamos a salir de esto. Lo sé, cariño, dijo mi mamá mientras se secaba los ojos. Me siento muy aliviada de que al fin te hayas librado de él. Yo sabía que te estaba haciendo daño, pero me daba mucho miedo decir algo. Tenía miedo de que todo se pusiera peor. Lo entiendo, mamá, dije en voz bajita. Pero ya todo terminó. Vamos a vivir diferente desde ahora. Mientras tanto, Víctor estaba sacando las cosas de Sergei sin decir nada. Las ponía en bolsas negras y las llevaba fuera del departamento, cada vez que iba y venía. Era como si intentara compensar todo lo que no había hecho antes. Yo estaba en mi cuarto,
rodeada del cariño de mi familia. Costa me explicaba los pasos legales con una voz tranquila y segura. Leuda me acariciaba el cabello con mucha suavidad. Sus palabras eran como un murmullo que me daba fuerzas. Víctor se quedó en la cocina y se le notaba la culpa en la cara. Cuando vi a mi mamá, a mi papá y a mi hermano, sentí amor, apoyo y esperanza. Ya no estaba sola. Tenía una familia que me amaba y que iba a estar conmigo pase lo que pase. El apartamento estaba en silencio, sin la tele prendida, sin los noticieros locos o los programas tontos que Sergei siempre veía. El silencio se sentía extraño, pero también lindo, como si finalmente hubiera desaparecido un ruido feo que me acompañó durante años. Había algo en el aire. Una sensación de libertad, frágil, pero real. Leuda entró a la cocina y puso a hervir agua para té. Ya no era la mujer asustada de antes. Ahora se veía distinta, más fuerte. Como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sus movimientos eran firmes. Se veía segura. Costa estaba sentado en la mesa, revisando documentos, pero levantó la vista y me sonrió con cariño. Yo me di la vuelta para que no viera las lágrimas en mis ojos. ¿Cómo estás?, preguntó, dejando sus papeles a un lado. Está bien, murmuré, sentándome frente a él. Todo esto parece un sueño. Que esto es real, Anya, dijo con firmeza. E hiciste lo correcto. Yo no respondí. Mi silencio fue mi fuerza. Le entregué la carpeta a Costa y él se la dio al policía. Declaraciones, fotos, expedientes médicos de golpes pasados. Todo está documentado, dijo Costa con una voz seria y calmada. El policía revisó todo con una cara muy seria. El jefe de la comisaría miró a Víctor y él dijo su nombre, como si estuviera en trance. Sergei caminaba de un lado a otro, como un animal encerrado. «Están todos locos», gritó. «¿Por qué me detienen?» Se fue contra mí, pero Costa se puso enfrente y no lo dejó pasar. «Aléjate de ella», dijo Costa con una voz baja pero fuerte. «En la comisaría podrás hablar». Los policías lo agarraron de los brazos. Él gritaba. «Que esto es una amenaza. Tengo contactos. Se van a arrepentir». Mi papá se quedó parado, cabizbajo, sin poder mirarme. Sentía la culpa, el miedo, y la vergüenza de no haber hecho nada antes. Antes había aceptado a Sergei como familia. Ahora veía cómo se lo llevaban como un extraño que nos arruinó la vida. Yo vi a Sergei irse, con los ojos llenos de odio. Y aunque me temblaba todo, el miedo no me ganó. Sabía que estaba rodeada de gente que me iba a cuidar. «Anya, necesitas ir al doctor para un chequeo», dijo Costa cuando la policía ya se había ido. «Tu mamá va contigo». Yo asentí con la cabeza, todavía confundida por todo. Leuda Mila, que había estado quieta, se acercó y me abrazó con mucho cariño. «A todo va a estar bien, mi niña», susurró, con una voz que temblaba, pero llena de amor. Mi papá se quedó en el pasillo, viendo la puerta cerrada. Era como una sombra de quien fue antes. Quería hablar, pedir perdón, pero no podía decir nada. Leuda y yo nos fuimos al hospital. En el taxi casi no hablamos. Solo se escuchaban sus sollozos suaves. Yo miraba las luces de la ciudad desde la ventana, sintiéndome vacía, pero también libre. Por primera vez en años, pude ver un futuro sin miedo. En el hospital, el doctor anotó todas mis heridas. Cada golpe y cada rasguño mostraba que yo había sobrevivido. Leuda nunca soltó mi mano. Sus palabras me daban fuerza. Cuando regresamos al departamento, Costa estaba llenando una solicitud para una orden de restricción, muy enfocado. Mi papá estaba en la cocina tomando té en silencio. Le temblaban las manos. Vi las lágrimas en las mejillas de mi mamá. Le temblaban los dedos mientras servía las tazas. «Mamá, no llores», le dije mientras la abrazaba. «Todo va a estar bien. Vamos a salir de esta». «Lo sé, cariño», dijo ella mientras se secaba los ojos. «Me siento tan aliviada de que al fin te libraste de él. Yo sabía que te hacía daño, pero me daba mucho miedo hablar».
Tenía miedo de que todo fuera peor. Pues lo entiendo, mamá, dije suave. Pero ya pasó. De ahora en adelante, vamos a vivir diferente. Mientras tanto, Víctor seguía sacando las cosas de Sergei, metiéndolas en bolsas negras y dejándolas afuera. Víctor trabajaba en silencio. Cada vez que salía y volvía era como si quisiera compensar los años que no hizo nada. Yo estaba sentada en mi cuarto, rodeada del cariño de mi familia. Costa me explicaba los pasos legales con una voz firme y tranquila. Leuda Mila me acariciaba el cabello, sus manos eran suaves y sus palabras me daban ánimo. Víctor se quedó en la cocina, y en su cara se le notaba la culpa. Al ver a mi mamá, a mi papá y a mi hermano, sentí su amor, su apoyo y un poquito de esperanza. Ya no me sentía sola. Tenía una familia que me quería y que iba a estar conmigo sin importar lo que pasara. El departamento estaba en un silencio raro. La tele estaba apagada, por primera vez en mucho tiempo, sin las noticias locas ni los programas sin sentido que Sergei veía. Ese silencio se sentía extraño pero bonito, como cuando por fin dejas de escuchar un ruido feo que te había molestado durante años. Había algo diferente en el ambiente. Una sensación de libertad que aún no era completa, pero que ya estaba ahí. Leuda entró a la cocina en silencio y puso agua a hervir para el té con una seguridad que nunca le había visto. Ya no era la mujer asustada que siempre conocí. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sus movimientos eran seguros y ella se veía firme. Costa estaba sentado en la mesa, metido en los documentos legales, pero cuando entré me volteó a ver y me sonrió con calidez. Me di la vuelta para que no viera mis lágrimas. No quería que viera que estaba sensible. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras dejaba sus papeles a un lado. Bien, susurré mientras me sentaba frente a él. Se siente irreal, como si todo fuera un sueño. Esta eres la verdadera Anya, dijo él con seguridad.